Vamos con la segunda parte, ¿sí? Muy bien. Entonces dijimos que otro de los pactos es el sugerido pacto de la redención, en el cual se insinúa la enseñanza de que fue establecido un pacto entre Dios el Padre y Dios el Hijo en relación a la salvación del hombre en la eternidad pasada. En este pacto el Hijo de Dios se comprometió en proveer la redención para la salvación de aquellos que creyeran, y Dios prometió aceptar su sacrificio. ¿Qué te quiero decir? Que me voy a cortar un poquito. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios estaba comprometiéndose, ¿sí?, con él mismo, pero con Dios Hijo, y lo que fue la redención, o sea, pagar el precio por la humanidad, por vos y por mí, significa que Él tenía que acceder a recibir ese sacrificio como válido, ¿sí? Este pacto tiene más sostenimiento en las Escrituras que el pacto de obras, en la que la Biblia declara claramente que el plan de Dios para la salvación es eterno, y que en aquel plan Cristo tenía que morir como un sacrificio por el pecado, y Dios tenía que aceptar aquel sacrificio como una base suficiente para salvar a aquellos que creyeran en Cristo. De acuerdo a lo que dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. También en referencia a nuestras posiciones en Cristo, se declara en Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De esta y de otras escrituras está claro que el propósito de Dios para la salvación es eterno. Se sugiere que un pacto formal fue acuerdo entre Dios el Padre y Dios el Hijo, del hecho de que el propósito de Dios es también una promesa. Aún otra tentativa es el contemplar el eterno propósito de Dios para la salvación como un pacto de gracia. En este punto de vista, Cristo es contemplado como el mediador del pacto y el representante de aquellos quienes ponen su confianza en Él. Los individuos se encuentran en las condiciones de este pacto cuando colocan su fe en Jesucristo como Salvador, aunque este pacto es también una deducción del plan eterno de salvación. Tiende a enfatizar el carácter de gracia y de la salvación de Dios. El pacto de la redención y el pacto de gracia, en consecuencia, tienen algunas bases escriturales que son más aceptables para la mayoría de los estudiosos de la Biblia que el concepto del pacto de obras, el cual no tiene base escritural. Sin embargo, se ha levantado el problema de que aquellos que son adeptos a estos pactos teológicos siempre hacen el plan de Dios para la salvación su propio propósito primordial en la historia humana. Así ellos tienden a ignorar las particularidades sobre el plan de Dios. Para Israel, el plan de Dios para la iglesia y para el plan de Dios para la nación. Mientras que es verdad que el plan de Dios para la salvación es un aspecto importante de su propósito eterno, no es la totalidad del plan de Dios. Un punto de vista mejor es que el plan de Dios para la historia es revelar su gloria. En otras palabras, fuimos creados para su gloria, para la alabanza de su gloria. Claro que sí, así que de esa manera uno entiende lo que la palabra nos está diciendo. Damos vuelta a la página y dice los 4 pactos que llamamos mayores. De esta manera se dan las citas para estos 4 pactos llamados mayores. El pacto abránico se llama eterno, y ahí tenés la cita. El pacto palestino es llamado eterno, y ahí tenés las citas. El pacto davídico se llama eterno, y el nuevo pacto también se llama eterno.
Hay ciertos hechos que deben observarse en relación con los pactos en los cuales Dios ha participado. Primero, que todos estos pactos son pactos literales y deben interpretarse literalmente. Y lo segundo, que todos los pactos de Israel son llamados eternos, excepto el pacto mosaico, que se declara temporal. Esto es que continuaría solo hasta la venida de la simiente prometida. El pacto edénico, el pacto 1, el pacto adánico 2, 3 el pacto con Noé y 4 el pacto mosaico. Estos pactos fueron hechos con un pueblo de pactos, Israel. Pablo declara que la nación de Israel había recibido pactos del Señor. Por ejemplo, en Romanos dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Acá Pablo declara a la inversa que los gentiles no han recibido ninguno de tales pactos y por consiguiente no gozan de la relación de esos pactos con Dios. Ahí tenemos la cita en Efesios. Estos dos pasajes nos muestran que Dios había entrado en relación de pactos con Israel, que los gentiles no gozaban de la relación de esos pactos, pero en Cristo los gentiles han llegado a ser participantes del nuevo pacto y por consiguiente de las bendiciones de él mismo. Y ahí tenés todas las citas bíblicas para que vos puedas entrar y corroborar lo que te estoy diciendo. Y yo voy a la naturaleza de los pactos, página 11. Por lo general los pactos fueron hechos por Dios con un pueblo de pactos, Israel. El apóstol Pablo declara en Romanos que la nación de Israel había recibido pactos del Señor y aclara también en Efesios que los gentiles no han recibido ninguno de tales pactos y por consiguiente no gozan de la relación de estos pactos con Dios. Estos dos pasajes bíblicos nos muestran en forma negativa que los gentiles no gozaban de las relaciones de estos pactos y de forma positiva de que Dios había entrado en relación de pacto con Israel. Pero en Cristo los gentiles han llegado a ser participantes del nuevo pacto y por consiguiente de las bendiciones del mismo. Y ahí nosotros también llegamos a ser parte de esta generación, de esta bendición que tiene que ver con la salvación de los gentiles. La Biblia dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero nosotros que estábamos fuera de su gloria, lo hemos recibido y creemos que Él es el Mesías y que Él volverá por nosotros y de hecho lo estamos esperando. Bien, estos dos el pacto solo incluye a los que están amparados por Él, pero también podemos ver que el pacto con David afectaría a la descendencia del propio David, es decir, a Cristo, quien habría de cumplir con dicho pacto. Pero en el proceso desde la promesa hasta el cumplimiento, Dios proveyó protección a los descendientes de David, quienes habrían de estar con el árbol genealógico de Jesús. De esta manera, estas personas se beneficiarían indirectamente del pacto con Dios. Dios había pactado y Él lo iba a cumplir. De hecho, Él lo cumplió. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de pactos. Cuando miramos la historia de la salvación, vemos que siempre ha sido igual la manera en que Dios ha tratado al hombre con quien pacta. El pacto de Dios con Abraham fue para él y su descendencia, pero solamente por la línea de Isaac, no por Ismael o por Jacob o no por Esaú. En la actualidad, los hijos de Abraham, de acuerdo al pacto y a la promesa, son los de la casa de Israel. Pero esto no significa que los demás no recibieron bendiciones indirectas de dicho pacto. Literales, eternos, condicionales de carácter, incondicionales del carácter y fueron hechos con Israel. Claro, uno puede ver esto
como las características mencionadas anteriormente se enfocan exclusivamente en los pactos donde fueron hechos con una nación, pero también se desarrollan las características de que los pactos, algunos son condicionales y otros incondicionales, donde se incluye a una nación y a toda la humanidad, dando oportunidad al hombre para su salvación y redención, en los cuales se verán que no están limitados a ninguna nación. Para entender los planes y propósitos de Dios, se estudian los pactos siguiendo la naturaleza de los mismos al ser dado a la humanidad, llámese nación o todo ser humano. Pactos condicionales e incondicionales. Los pactos de Dios contenidos en la Biblia se clasifican en dos clases, aquellos que son condicionales y los que son incondicionales. El condicional es uno en el cual la acción de Dios es una respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quienes va dirigido el pacto, lo cual garantiza que Dios hará su parte con absoluta certeza cuando se satisfacen los requisitos humanos. Pero si el hombre fracasa, Dios no está obligado a cumplir con su parte del pacto. Y el pacto incondicional, mientras que no puede incluir ciertas contingencias humanas, es una declaración de cierto propósito de Dios, y las promesas de un pacto incondicional serán ciertamente cumplidas en el tiempo y en la manera de Dios. Un pacto incondicional se distingue de uno condicional por el hecho de que su cumplimiento esencial es prometido por Dios y depende del poder y de la soberanía del propio Dios. La Biblia habla de 8 diferentes pactos, 4 de los cuales Abraham, el palestino, mosaico y davídico, Dios hizo con la nación de Israel y son de naturaleza incondicional. Esto es, independientemente de la obediencia o desobediencia de Israel, Dios aún cumplirá estos pactos con Israel. Uno de los pactos del pacto de Moisés es de naturaleza humana. Esto es, que este pacto traería ya sea bendición o maldición, dependiendo de la obediencia o la desobediencia de Israel. Hay 4 pactos: edénico, adánico, noéico y nuevo. Están hechos entre Dios y la humanidad en general y no están limitados a la nación de Israel. Conociendo la característica de las naturalezas de los pactos, se podría entender en su desarrollo los tratos de Dios, así como los propósitos que Él ha tenido con la humanidad y con la nación de Israel. Muy bien, Dios ha cumplió y cumplirá. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de pacto. Sí, Él cuando cumple, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él te prometió y Él lo va a cumplir. Él me prometió y Él lo va a cumplir. De hecho, nosotros tenemos que estar totalmente seguros de esta verdad. ¿Por qué? Porque el Señor siempre, siempre cumple. Yo hago mi parte, por eso Él tranquilamente nos dice en la palabra: probame en esto. Él nos dice, haz esta parte, oí atentamente la voz de Jehová tu Dios. Le dijo a Josué: mira, yo lo único que te pido es que te esfuerces y que seas muy valiente. Entonces todo lo que haga va a prosperar. Josué, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, meditarás en él de día y de noche, entonces todo lo que hagas prosperará. ¿Ves? Hay una parte y una parte, un acuerdo entre 2 partes, y Dios está dispuesto a cumplir su parte. Ahora, la pregunta es, ¿yo estoy dispuesto a cumplir mi parte? Señor, pero hay veces que vos me pedís mucho y yo te contestaría, ¿no? Yo no te estoy pidiendo mucho, yo te estoy pidiendo todo, porque cuando lo tuve que dar, yo lo di todo, lo entregué todo. Entonces, ya que Dios es un Dios de pacto, ¿qué tal si hoy volvemos a hacer pactos con el Señor? De fidelidad, de compromiso, una alianza. Decirle: Señor, yo me comprometo contigo, me comprometo a ser fiel en todo lo que me des.
Me comprometo a ser fiel a tu palabra. Me comprometo a ser obediente, Señor, a tus mandamientos. Me comprometo a seguir estudiando porque me estoy preparando para darte la gloria a vos y para poder predicar tu palabra con autoridad. Gracias, Jesús. Y acordate, prepara tu ofrenda, ponela ahí en un sobre para la universidad. ¿Para qué? Para que cuando nos reunamos no hayamos dejado de ofrecerle al Señor algo que está dentro de nuestro corazón, que tiene que ver con la gratitud. Y una persona que sabe ofrendar, que sabe que tiene que darle el diezmo al Señor, es aquella que ha entendido esta gran verdad. Entonces, dice el Señor, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré hasta que sobre y abunde. Te quiero mucho, ya me pasé, ya voy 16 minutos. Te quiero. Vamos a hacer la otra parte de teología, no te vayas.